A ver, Juan Carlos Valdegreo, gusto en saludarte. Un saludo cordial hasta Buenos Aires, Argentina. Muy buenos días, Lalo. Muy buenos días a las amigas y amigas de Entorno al Dinero. A ver, Kiriano, ¿cómo va la economía y la política en Argentina, che? La economía y la política acá en Argentina realmente está en una situación de mucha ebullición. Empieza a haber incluso un aumento fuerte de la sensibilidad social a nivel de acciones, digamos, más de movilización, de queja, de reclamo. Para tener una idea de por qué se llega a esta situación, hace unos días surgió una estadística y sobre la confianza de las instituciones en la Argentina. Y en realidad 9 de las instituciones más importantes de la sociedad argentina recibieron un bochazo estruendoso. Fíjense, el gobierno, el Congreso, la justicia, los partidos políticos, los sindicatos, las fuerzas de seguridad, la iglesia, las grandes empresas y los medios tuvieron un promedio de 75% de desconfianza. Y el punto más importante se lo llevan los partidos políticos y los gremios, o sea, las representaciones sindicales, que tienen más del 90% de índice de desconfianza, que de alguna forma es lo que termina capitalizando un candidato como Javier Milei, que es un candidato que es un outsider dentro de la política. Es una persona que realmente se pone en una situación en las antípodas de lo que él llama la casta política, y eso genera una captación de este voto enojo que tiene la gente, unido, por supuesto, a la desaparición absoluta del gobierno desde hace ya unos cuantos años, por lo menos desde después de la pandemia. O sea, no existen políticas, no existen medidas, no existen acciones que permitan establecer reglas de juego claras, ni mucho menos. El ministro de Economía, candidato a presidente, Sergio Massa, prácticamente es un presidente de hecho. Tiene el poder para tomar decisiones, negociar, y Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, realmente está únicamente circunscripto a acciones muy protocolares o actos muy menores de inauguración de una escuela, un hospital, pero no más que eso, Eduardo. Eso Oye, trae como consecuencia que, por ejemplo, el dólar hoy en la Argentina ¿cómo está, por está cierto? 730 pesos. ¿Ese es el blue? Ese es el blue. ¿Por qué le dicen blue? Para no decirle negro. O sea, para no... Es, No manches. ¿De veras? exacto, exactamente. Es el, digamos, el dólar ilegal, digamos, el que no se, el que es ilícito comprar, porque Pero que se consigue. Ese sí se consigue. ese es el único físico que podés tocar, porque no hay manera. Los bancos no te venden dólares, las casas de cambio oficiales, 700. exacto, 730. Y cuando inició su campaña para llegar a la presidencia, Alberto, estaban en 60 por dólar, ¿no? Cuando asumió la presidencia, sí. Cuando ganó las PASO, o sea, las primarias, antes de ser presidente, estaba a 48. 48. No, pues imagínate la devaluación. Ahora, ¿por qué la gente le tiene miedo a mi ley? Yo he dicho que es una bomba, que hay mucha gente que está alertando que eso sería verdaderamente desastroso para Argentina. ¿Así lo ven ustedes los argentinos? Sí, digamos, mi ley despierta dos tipos de sentimientos muy antagónicos, ¿no? Está la gente que lo sigue, pero lo sigue por el discurso, por la vehemencia y porque está cansado de todas las instituciones Sí. que mencionamos antes. Y está la gente que lo mira con mucho cuidado porque lo ve como, o sea, el problema es, si no es peor, el remedio que la enfermedad, en este caso. Sí hay un discurso muy agresivo, muy de barricada, y hay un conocimiento técnico importante, pero lo que no se traduce y lo que no se ve en mi ley
es esa capacidad y ese sentimiento de responsabilidad social y de acompañamiento a los más necesitados que debe tener un gobierno. De todas formas, sí debo comentarles que hubo un cambio en la postura de Milei. Y es un cambio que es muy natural en todos los políticos. A medida que las posibilidades de acercarse al poder aumentan, digamos que las posturas tan extremas que plantean siendo oposición empiezan a bajar, ¿no es cierto? Ya no habla de una dolarización de un día para el otro, ya habla de una dolarización que va a llevar mínimo entre 18 y 24 meses, ya no habla de un corte de los planes sociales para bajar inmediatamente el déficit fiscal, sino que habla de un plan de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, de alguna forma va tomando un poco más contacto con la realidad. El problema es que eso lo acerca mucho más a otros candidatos y por supuesto los seguidores más radicalizados pueden quedar en el camino. Bien. Che, permítame ir a una pausa y regresamos ya con tu tema de pymes. ¿Sí te ¿Cómo parece? no? Bueno, Perfecto. muchas gracias. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Lidia Barrón Cortés. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Tiene un Eh, nido de palomas Porque ahí hay mucho marketing y él capitaliza la imagen del dragón, ¿no? Perdón, del león, no del dragón. de león. Sí, sí. Es muy vehemente, muy atractivo. En términos mediáticos es muy atractivo. A ver, Sí. vamos a escuchar la columna de Raimundo Riva Palacio. No, le Perdón. toca a Vero. Ah, le toca a Vero. Vamos con Salvador Camarena. A ver. Salvador Camarena, en su columna La Feria, escribe Xóchitl corrupta. En uso y abuso de las instituciones, Andrés Manuel López Obrador intentará que la candidata opositora Xóchitl Gálvez encarne a ojos de la sociedad todo aquello que él en su momento combatió, convertirla en la viva imagen de la corrupción y de los privilegios. AMLO pretende encuadrar 2024 en una lucha simbólica de manual. Es la última y más importante batalla del héroe del pueblo en contra de sus poderosos enemigos. Todo el avance de los buenos, él, sus colaboradores y los beneficiarios de este gobierno está en riesgo porque sus adversarios, incansables en su afán por recuperar los privilegios perdidos, lograron inventar una candidata que amenaza la continuidad de aquellos de inmaculada moral. Con esos ejes semánticos, el presidente asume como un deber el encabezar por sí mismo la campaña presidencial. Este general se pone al frente a la hora del combate que está por iniciar y lo hace como antes, como siempre, a pecho descubierto, armado solo de su verbo y su ejemplo, cual Quijote. Esa es la estrategia, decirse una vez más, pero ahora usando a Gálvez como demostración, víctima de la infinita perversidad de los reaccionarios, de su simulación, de su perversa creación. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. En torno al dinero, llega el momento de aprovechar el conocimiento y los consejos de uno de los asesores de empresas pequeñas y medianas en Sudamérica. Desde la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, es el momento de Grandes Pymes con Juan Carlos Balda. Ahora sí te escuchamos con las reglas de oro que debe de observar un empresario. Sí, la Pyme. idea es hablar las reglas de oro sobre cómo vamos a establecer objetivos siendo empresarios pyme, ¿no es cierto? Muchas veces yo escucho hablar en los distintos países de nuestra querida Latinoamérica que los empresarios de las pequeñas y medianas empresas dicen que no pueden planificar ni definir objetivos porque el contexto es tan turbulento y cambiante que no se los permite. Y hacerlo solamente constituye para ellos una pérdida de tiempo. Por supuesto que no comparto esa visión, aunque reconozco sí que el contexto influye y condiciona, pero nunca el contexto determina qué podemos hacer y qué no. Esa es una decisión
que nos compete únicamente a cada uno de nosotros. Ante esta situación, yo normalmente les pregunto irónicamente a los empresarios, si el contexto es tan turbulento, entonces me imagino que no podrás planificar tus vacaciones a fin de año, ¿verdad? Y casi todos me contestan, ¿por qué no? Si yo me las merezco. Y les respondo, pero si acabas de decirme que no sabes cómo va a estar tu empresa dentro de un mes, si las cosas siguen así, ¿por qué entonces podés planificar tu vida y no tu empresa? A partir de ese punto, donde normalmente se quedan un poco sin respuestas, aprovecho y les comento que para comprender mejor el tema, debemos tratar de entender qué es un objetivo. Y para ello, podríamos comenzar por decir que un objetivo es un sueño con piernas. En este contexto, sueño debe entenderse como un sinónimo de una situación deseada, de una aspiración. Los objetivos son los que nos hacen avanzar y ponernos en movimiento. Son aquello que queremos lograr. Constituyen el propósito de nuestras acciones, el porqué. ¿Cuál es la diferencia entonces entre tener un sueño y querer lograr un objetivo? Veamos, para que un sueño se convierta en un objetivo, se tienen que dar tres condiciones. La primera es la cuantificación. La segunda es el plazo. Y la tercera es el plan de acción. Por ejemplo, la expresión, me gustaría tener un negocio más grande y más rentable, es una situación deseada, es decir, es un sueño. En cambio, si transformamos esa expresión en quiero que en 3 años mi negocio tenga el doble de clientes y aumente su facturación un 150%, para lo cual pienso abrir 2 bocas de expendio nuevas, ya estamos hablando claramente de un objetivo. Esto implica 2 tipos de objetivos diferentes que están presentes en el comentario de recién. Primero, el objetivo de resultado, el destino final, el lugar al que nos dirigimos. Y segundo, el objetivo del proceso, el viaje, cómo vamos a llegar al resultado final. ¿Cuál va a ser el plan para alcanzar ese resultado? Por lo tanto, existen 7 reglas de oro que yo les voy a mencionar que resultan sumamente útiles para establecer objetivos tanto personales como profesionales y empresariales. Son las siguientes. Primero, el objetivo debe ser expresado en positivo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres en lugar de lo que tienes? ¿O qué preferirías tener? Segundo, el objetivo tiene que ser específico y medible. ¿Qué es exactamente lo que verás, oirás o sentirás cuando alcances el objetivo? ¿Cuánto tiempo vas a necesitar para alcanzarlo? ¿Cuándo quieres alcanzarlo? Tercero, decide cómo y cuándo medirás el avance del cumplimiento. O sea, ¿cómo vas a medir el progreso hacia el objetivo? ¿Con qué frecuencia lo vas a hacer? ¿Cómo sabrás que has logrado el objetivo? ¿Y cómo verificarás que estás en el camino correcto hacia tu objetivo? Cuarto, organiza los recursos que vas a necesitar durante la travesía. O sea, ¿qué recursos, ya sea objetos, personas, tiempo, modelos, capacidades, vas a necesitar para alcanzar tu objetivo? ¿De cuáles dispones ya y dónde vas a encontrar los otros? 5. Tienes que ser proactivo, ¿no es cierto? ¿Qué harás para alcanzar los objetivos? ¿Qué puedes ofrecer a los demás de tal modo que se interesen por ayudarte? Sexto, presta atención al impacto de las consecuencias más allá de ti mismo. O sea, ¿cómo van a ser las consecuencias para otras personas? ¿Cómo puedes mirar su impacto en ellas? ¿Cuál es el costo en tiempo y en dinero y oportunidad del trabajo que vas a realizar? Fundamentalmente, ¿a qué podrás tener que renunciar en el camino a tu objetivo? Y por último, elabora un plan de acción. Un objetivo, sobre todo si es a mediano o largo plazo, puede parecer intimidador. El plan de acción lo que hace es fraccionar el objetivo en pasos pequeños, cada uno de ellos claramente tangibles, alcanzables y medibles. El mapa de tu viaje es este plan de acción. Tu GPS que te indica claramente tu posición en cada momento de la travesía. Como conclusión, entonces, cuando defines los pasos hacia tu objetivo, le estás poniendo piernas a tu sueño.
pero para emprender la acción es necesario que además te sientas motivado, que sientas ese porqué y ese propósito. La motivación entonces es el combustible del éxito. Es por ello que los objetivos tienen que ser difíciles, desafiantes, pero también realistas, es decir, posibles. Necesitas esforzarte para alcanzarlos, pero tienes que saber que están dentro de tu rango de posibilidades y eso es lo que te va a permitir tener las fuerzas y la constancia para seguir adelante. Desde ya, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. ¿Dónde se pueden comunicar contigo en el caso de alguna consulta, Che? Me pueden buscar en las redes sociales a través de la página web grandespymes.com.ar o pueden escribirme a mi correo personal jcbalda@grandespymes.com.ar. Muchas gracias, te lo aprecio mucho, muchas gracias. Gracias.